Animación, lo que estaba explicando ayer, cómo se generan estos portadores de carga, ¿no es cierto? Que no solamente es electrón, sino que también un hueco. ¿Sí? ¿Por qué no? Tengo una gana de sufrimiento. Apaguen el show. Apaguen el show. Dos, tres, cuatro. No, son cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era 14, no, no, 14B. Abajo de un cachoso, ahí abajo, a la derecha. Ahí se amplía. ¿Aquí? No, bajito de la presentación. No. Ahí. Aquí hay una animación de lo que les explicaba ayer. Entonces, 14 protones, 14 electrones, la capa de valencia es la tercera. Entonces interesa la última capa porque ahí ocurre el fenómeno del par electrón-hueco. Los cuatro más externos, que también no es como el cobre, que está mucho más alejado. ¿Ya? Vamos a ver como valencia. ¿Sí? Podrían caber hasta 8 electrones en esa capa, por tanto ahí se forma una estructura con los vecinos. ¿Ya? El silicio comparte ahí un electrón de enlace covalente. ¿Ya? Ahí está todo bien, pero eso cuando llega la energía térmica ocurre que se sale uno de estos electrones, digamos, y empiezan a aparecer portadores electrón. Y si salió un electrón es porque también quedó un hueco ahí. ¿Ya? O sea, no puede aparecer uno y estar sin asociado a una casilla, digamos, de algún enlace covalente. Hole, ¿no es cierto? Entonces es como, entre comillas, una carga negativa, una carga positiva, aunque no existe en realidad. Pero igual sirve para que se muevan otros electrones por ahí. O sea, si estos electrones andan por aquí, pueden pasar para allá, empujados por un campo eléctrico. ¿Ya? Más temperatura, ¿se fijan? A medida que se van moviendo, van cambiando de átomo. Entonces es un desplazamiento de carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es el silicio puro, pero ayer vimos que había un silicio dopado, extrínseco. ¿Ya? Tenemos el intrínseco y el extrínseco. ¿Ya? Este otro video. Silicio dopado. Intrínseco, extrínseco. Esas palabras tienen que aprendérselas porque son parte de la teoría de los semiconductores. ¿Ya? Intrínseco, solamente silicio. Y extrínseco, añadiendo impurezas pentavalentes o trivalentes. ¿Ya? A la red cristalina. ¿Ya? Se le añade una pequeña porción que se llama doping, dopado en castellano, doping. ¿Ya? Y esto modifica la conductividad. O sea, ya sabemos que puede otorgar más electrones o más huecos. Entonces, si otorga más huecos, se llama tipo P. Y si otorga más electrones, se llama tipo N. ¿Ya?
Entonces ahí van a ver la misma estructura de la red cristalina, pero con un átomo de boro central. ¿Ya? En vez de silicio, se coloca el boro, ¿no es cierto? O el aluminio, el galio. Ya, ayer me equivoqué, el aluminio es trivalente, no es pentavalente. Entonces, el boro, aluminio y galio tienen 3 electrones, por lo tanto, de partida ya quedó un hueco ahí por el hecho de tener el boro. Ya quedó, se fabricó. ¿Ya? Se fabricó una casilla artificialmente, no depende de la temperatura. Entonces, los materiales tipo P tienen exceso de huecos para poder aceptar electrones para conducir. ¿Ya? El tipo N, ¿no es cierto? Átomos pentavalentes. ¿Ya? O sea, fósforo. Ahí está el fósforo que tiene los 5 en la capa más externa. Puede ser arsénico o antimonio. No sé si se alcanzaron a verlo ahí. ¿Ya? Entonces, agregando el fósforo ya queda un electrón dando vueltas en el mismo proceso de fabricación. Queda, digamos, libre y disponible en ese momento. Entonces, se puede tener una concentración alta de electrones en forma de proceso, ¿no es cierto? Y también huecos en exceso. ¿Ya? Eso era el video. Es sencillo. No sé si quedó alguna duda. ¿No? Sí, ¿podría repetir, profesor, cuánto era tipo P y cuánto era tipo N? Cuando es tipo P, Eso dependía de del dopado. De la impureza, del tipo de impureza. Sí. Estos son trivalentes. O sea, 3 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, el átomo trivalente tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto siempre queda un déficit. Queda una casilla, ¿no es cierto? Que la van a ver ahí. ¿Cierto? Ese es digamos, el electrón extraño, o sea, el átomo extraño, aluminio o galio. Pueden ser esos 3, pero siempre uno, no todos combinados. ¿Ya? O se elige el boro o el aluminio o el galio, pero no están todos combinados. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de un silicio tipo P. Tiene un átomo trivalente y deja inmediatamente un hueco en una banda de valencia. ¿Ya? O sea, O sea, los tipo P serían excesos de huecos. exceso de Y los sí. tipo N. Los tipo N, exceso de electrones. Electrones. Tiene sentido porque los electrones son carga negativa, por lo tanto el N viene de negativo, Claro. sí, y el P de positivo. Entonces, el tipo N, ¿cierto? Puede ser dopado con fósforo, ¿cierto? Ese, como es pentavalente, deja un electrón libre inmediatamente. No hay que digamos, esperar que la temperatura lo haga, sino que el proceso de fabricación lo realiza inmediatamente. Parece que se pasó de largo. ¿Cuántos otros materiales que se pueden usar? O sea, el silicio como natural, digamos así, como silicio puro, se produce en estos movimientos de electrones al momento de afectarlo por temperatura solamente. Sí. Claro, y cuando yo quiero crear un semiconductor, ahí lo dopo bien. Claro. El dopado siempre permite lograr una conductividad muy alta, o sea, logra generar portadores en gran cantidad. En cambio, la temperatura lo logra, pero en pequeña cantidad. O sea, el fenómeno es súper acentuado con el proceso de fabricación. O sea, Claro. yo lo fabrico, es como un elemento químico de laboratorio. ¿Ya?
Además que debe ser más controlado también. Súper controlado. Claro. Es súper controlado. O sea, de hecho, estamos mezclando a nivel de silicio gaseoso. ¿Ya? Pues no es que llegue uno y muela el silicio en una trituradora y lo mezcle sólidamente, ¿no? Entonces se mezclan a nivel gaseoso. ¿Ya? Entonces es muy alta la temperatura. En el N son pentavalentes entonces. En el N son pentavalentes, sí. Y en el P son trivalentes, ¿cierto? Aquí está claro. El boro tiene 3 solamente en la parte externa y sirve para generar huecos. Y el aluminio también. ¿Ya? La pieza, y ustedes observan que en realidad es un átomo de impureza por una gran cantidad de átomos de silicio. O sea, el proceso es un átomo por cada millón o por cada 10 millones de átomos de silicio. O sea, es súper controlado. No puede haber ni una impureza, no puede haber ninguna partícula de polvo. ¿Ya? Arsénico, fósforo y antimonio. El antimonio, si es que mal no recuerdo, parece que el símbolo era SB. Creo. Ya no me acuerdo. Ya, entonces aquí tiene el material tipo N. Tiene un electrón dando vuelta. Entonces, finalmente terminamos con piezas de silicio dopado tipo P y piezas de silicio dopado tipo N. Una tiene exceso de huecos y otra tiene exceso de electrones, y uno puede forzar la circulación de corriente en ambos materiales, porque la conductividad ya bajó, ya no es un elemento que sea malo para conducir la electricidad, ahora se pone bueno para conducir la electricidad. O sea, le hemos logrado dar un carácter conductivo. Aquí, en esta pieza, donde se mueven electrones, es como el cobre, ¿no es cierto? El cobre también tiene exceso de electrones del metal, ¿no es cierto? Pasan a la pieza de silicio y los electrones de aquí fuerzan a los otros y se van empujando y terminan en el terminal positivo de la batería. Pero aquí digamos, los electrones en realidad se están moviendo por los huecos, ¿ya? Pasan de aquí y se mueven de casilla en casilla y salen por allá. O sea, es como una esponja. Es como el ejemplo que les ponía yo ayer del cine, ¿no es cierto? Cuando uno se va cambiando, quiere pasar digamos, de un lado para otro sin que lo vean, se va corriendo, se sienta un poco en una silla y después se sienta al otro lado, y así va pasando a través de, digamos, de un paso. En este caso se van pasando los electrones por las órbitas de valencia, que son enlaces covalentes, que son súper fuertes. O sea, no debiera haber un electrón dando vuelta ahí, pero son casillas donde sí llegan. Ya, hasta ahí todo el cuento del silicio tipo P y el tipo N. Ahora vamos a empezar a fabricar cosas con el silicio tipo P y tipo N. La juntura. La juntura PN. Juntura. Voy a dibujarla mejor con los colores que se merecen. Aquí quiero que pongan atención porque aquí voy a explicar dos fenómenos. Esto no es como los imanes, ¿ya? Los imanes puede que haya espacio vacío y las líneas de fuerza existen, ¿ya?
existen, están ahí sin contacto, igual hay líneas de fuerza. A medida que uno va acercando a un imán se producen más intensos, pero aquí no pasa nada, aquí no hay un campo magnético. Solamente que cuando se juntan, se pegan estas dos, ¿no es cierto? Ahí se forma una superficie común. Se genera una superficie común, entonces como son conductores, las dos piezas son conductores, entonces no hay problema para que pasen estos electrones de la orilla, pasan rápidamente para acá. ¿Ya? Pasan rápidamente, o sea, no tienen un trayecto largo y una fuerza que lo impida. Estos también pasan para allá. Ya. A medida que va ocurriendo eso, se van generando átomos cargados, ¿no es cierto?, negativos. Y acá, por el hecho de perder un electrón, ¿no es cierto?, el átomo pentavalente pierde un electrón, ¿no es cierto?, por lo tanto queda positivo. Ya, finalmente, este proceso llega hasta ahí nomás porque este electrón va a tratar de pasar por ahí y va a experimentar una fuerza repulsiva de la propia carga negativa. O sea, le dice, ya, hasta ahí no. Se quedó usted ahí porque hay muchos ya aquí. Ya, entonces ya no caben más. ¿Cierto? Hay un proceso, digamos, de ensanchamiento de esta capa, ¿no es cierto? Y finalmente no llega hasta el final. O sea, no es que todos pasen para allá, sino que llega una parte nomás. ¿De qué depende cuántos electrones pasen para el otro lado? Depende de la concentración. Si la concentración es muy elevada, ¿no es cierto?, estos electrones pasan para allá. O sea, generan una capa de agotamiento más anchas, ¿ya? O sea, en el fondo va a depender de la concentración del dopado. Se puede regular hasta dónde llega. ¿Ya? Entonces vamos a terminar, ¿no es cierto?, con lo que se llama capa de agotamiento o zona. De portadores. ¿Ya? O sea, ahí el material vuelve a ser intrínseco. O sea, en el fondo no es intrínseco, igual está dopado, pero no tiene ni electrones ni huecos. O sea, en esta zona no hay capacidad de conducir electricidad. Pero aquí sí, porque aquí está muchos electrones y aquí muchos cantidad de huecos. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno. Se genera una capa de agotamiento de portadores. Por tanto, si yo conecto una batería aquí, así, vamos a colocarlo con el color azul para que sea negativo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, el terminal negativo le aplica una fuerza electromotriz. Supongamos que es chiquitito esto, 0,1. Ese es un campo eléctrico débil, ¿no es cierto? Y estos electrones que estaban aquí, que están, digamos, tratando de pasar, ya tienen algo de fuerza adicional. O sea, empiezan a adquirir energía como para acercarse a esta zona, pero no lo logran. O sea, no hay conducción todavía. O sea, necesitamos un campo eléctrico más intenso. Lo subimos a 0,2, ¿ya? Y este electrón que están aquí, estos que están alejados, empiezan a subir su potencial de energía, pero les falta todavía, les falta para poder cruzar al otro lado, ¿no es cierto? Es como estar tratando de empujar a alguien por una barrera de estas que se utilizan para entrenar a los soldados, ¿no es cierto?, que lo hacen pasar por barreras, ¿no es cierto?, y ahí necesita una energía adicional para poder subir. No tiene la energía, tiene que dársela una fuente externa. Esto es hasta 0,5 no pasa nada, ¿ya? Hasta 0,5 volt
no pasa nada, o sea, llegan hasta ahí y ahí se quedan. O sea, como que están sacando la cabecita para pasar al otro lado, pero no tienen el cuerpo entero para pasar, ¿ya? Pero resulta que a los 0,6 volt ya empieza el fenómeno, o sea, estos electrones empiezan a estar tan cerca de acá, ¿no es cierto?, en energía potencial, que si le aplico un poquito más, 0,61 empieza una conducción, o sea, ya a partir de 0,6 de a 0,65 volt empieza a conducir electricidad, y después con 0,7 volt ya tengo una gran cantidad de portadores de electrones que pasan la barrera, son capaces de vencer la repulsión de estos átomos, ¿cierto? La vencen y pasan de largo y se van a los huecos y empiezan a circular por las órbitas de valencia hasta que terminan como electrones que se devuelven a la batería, ¿ya? Ese es el camino del electrón cuando está polarizado directo, ¿ya? La capa de agotamiento se generó y se queda estática, y lo único que hay que hacer es aplicarle una tensión positiva de 0,7 volt o 0,6, ¿ya? Comienza a pasar desde 0,6. A partir de 0,6, 0,65. Para el silicio, silicio a temperatura ambiente, ¿ya? Porque esto es súper dependiente de la temperatura, ¿ya? No es que cambie tanto, pero igual tiene que ver la temperatura en la electrónica. Es un fenómeno indeseable, ¿ya? Entre más temperatura hay, más tienden a fallar los aparatos semiconductores, ¿ya? Y entonces a los 0,7 vuelve a ser un conductor. Vuelve a ser un conductor. Y es un buen conductor, ¿eh? Es un buen conductor. O sea, yo, si le aplico aquí 0,8 volt, voy a tener una intensidad de corriente muy grande. Puedo destruir la pieza. O sea, yo le puedo aplicar un volt y ya lo quemo. Por eso este asunto se tiene que manejar con una resistencia externa. Sí. En el circuito en serie tiene que ir un limitador, porque esto sería como un interruptor cerrado. O sea, igual que un interruptor cerrado, circuito cerrado, ¿no es cierto? Voltaje menor que 0,6, circuito abierto. Voltaje mayor que 0,7, circuito cerrado. Por tanto, tengo que tener alguna precaución, porque si se cierra la juntura diodo, ¿cierto? Si se cierra, la corriente es intensa. Depende de la resistencia de los cables y de la batería. Entonces, tiene que haber algo externo. No se puede colocar un diodo y hacer la prueba en la casa así, porque lo van a quemar. Como los LED. ¿Ah? Como los LED. Como los LED. Sí, tiene que haber una resistencia, ¿ya? Eso, y es poquito, ¿ah? Entonces, esto se llama voltaje umbral. ¿También se llama de juntura? De conducción. Voltaje de juntura. Sí, también Puede ser. puede ser. Voy a ver cuál es la diferencia entre los dos. Pero umbral de conducción. Esto suena más. Vamos a colocar aquí voltaje de juntura. Pero es un voltaje fijo que está en 0,7. ¿Ya? Si es silicio es 0,7, si es germanio 0, es menos. No importa que esté dopado tipo P o tipo N, ¿no es cierto? Los 0,7 volts son fijos, ¿verdad? Ya, entonces ese es el fenómeno de polarización directa. Polarización directa.
Ya, aquí viene algo un poquito más difícil de entender. ¿Qué pasa si yo doy vuelta a la batería? Y hago el mismo experimento. ¿Qué pasa si yo doy vuelta a la batería? O sea, le aplico el menos en el P y el más en el N. Y aplico 0 volt. Ya, no pasa nada. ¿Qué pasa si aplico 0,7? Porque ya sabemos que entre 0 y 0,7 no pasaba nada. Al revés, veamos qué pasa. Ya si yo le aplico 0,7, pero al revés, en polarización inversa, ¿qué es lo que pasa? A ver, está polarizado inverso, sí. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Con ese voltaje, algunos electrones, ¿no es cierto?, van a pasar por aquí, ¿no es cierto?, van a pasar por aquí y van a ir a parar allá. Ahí. Perdón, acá, a la barrera. Algunos, ¿no es cierto?, van a ir a parar ahí, a esas zonas extremas. ¿Y aquí lo que va a pasar? Se va a ensanchar la capa de agotamiento. Se ensancha. ¿Ya? Y si ese electrón salió de la batería, tiene que haberlo tomado del cable. O sea, acuérdense ustedes que la batería no produce electrones, la batería los fuerza, le aplica un campo eléctrico. No es que la batería del auto tenga los electrones. Los electrones están en los conductores. Si lo que hace la batería es empujarlo. ¿Ya? Yo no compro una batería que tenga tantos electrones, no. Es un circuito, digamos, electroquímico que tiene la fuerza para empujar todos esos electrones que están en el circuito de conducción. Y el diodo, o sea, la juntura PN es un circuito de conducción. Por lo tanto, si se metió el electrón de aquí para allá a la fuerza, ahí, ¿no es cierto?, significa que tiene que haber salido de acá. Uno de acá. Entonces, si salieron de acá, significa que quedó positivo aquí. Quedó positivo. ¿Ya? Esa es la idea. Después le seguimos aplicando voltaje. ¿No es cierto? Apliquémosle 1 volt. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Otros electrones van a ir a parar aquí, en la zona límite, y va a seguir creciendo esto. ¿Ya? Sigue creciendo. O sea, como que básicamente se empieza a llenar por el otro lado. Claro, se llena por el otro lado, pero no sirve porque si se llena por el otro lado, la barrera crece. No era como en polarización directa que se llenaba, no se llenaba, sino que le daba la energía para poder pasar para el otro lado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Le puedo aplicar 10 volts. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Lo mismo, más fuerza para que más electrones se vayan agolpando en esta zona, ¿cierto? Y la capa de agotamiento sigue creciendo y creciendo. ¿Y qué pasa con la temperatura? O sea, definitivamente es una barrera que crece en la medida que le damos más fuerza a los portadores, una barrera que crece. Por lo tanto, parece que es un bloqueo perfecto. O sea, no conduce digamos, esa pieza no conduce mientras la batería está al revés. ¿Ya? Se mantiene el circuito abierto. Entonces está bloqueando el paso de portadores digamos, en el sentido inverso. Porque en el sentido inverso lo que hacen es ir a aumentar la pared o la capa de agotamiento. O sea, terminamos con una capa de agotamiento súper ensanchada. ¿Y la temperatura disminuye? ¿Mm? ¿La temperatura disminuye? Sí, influye harto. Influye harto. Ya, hasta ahí está todo bien, pero resulta que la temperatura empieza a generar problemas. ¿Entendieron esta parte, no? Más o menos, sí. Voy a buscar una animación que muestre una juntura, cómo se llena al revés, cómo va creciendo la capa de agotamiento.
capa de agotamiento de portadores. ¿Ya? Bueno, la temperatura genera pares de electrón huecos, ¿cierto? O sea, esta parte de aquí es como si tuviéramos el silicio puro, ¿ya? A pesar que sabemos que es silicio dopado, pero eléctricamente es como si tuviéramos el silicio puro, no tiene ni electrones en exceso ni hueco en exceso, o sea, como que limpia la impureza, no tiene electrones, pero resulta que la temperatura los produce. Acuérdense ustedes que la temperatura produce pares electrón-hueco, o sea, en esta parte va a aparecer un electrón y también va a aparecer un hueco, ¿no es cierto? Por acción de la temperatura. Yo les expliqué que la temperatura siempre va a generar pares electrón-hueco, ¿ya? Y los genera aquí y acá, y aquí también. Huecos. Si apareció un electrón es porque hay un par, ¿no es cierto? Hay un par. Ya, ¿qué pasa con este? Yo le sigo aplicando una tensión mucho más grande, 100 volts, ¿ya? Resulta que ya, estos electrones que andan dando vuelta aquí, ¿no es cierto? Van a agarrar mucha energía, o sea, de hecho se van a empezar a mover. Se van a empezar a mover. ¿Ya? Porque le aplicamos un campo eléctrico, se empiezan a mover. Y si ustedes observan aquí, se mueven y van a empezar a ser empujados y atraídos fuertemente hacia la otra parte. O sea, hay carga negativa aquí y positiva, por lo tanto, uno de estos va a empezar a agarrar energía y va a acelerar, y se va con mucha energía para el otro lado. ¿Ya? O sea, es como una bola de billar con mucha velocidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace eso? Esos electrones que se aceleran, que van viajando, van pegándole a estos átomos, ¿cierto? Estos que están aquí son átomos que todavía tienen electrones. Acuérdense ustedes que ese era un pentavalente, o sea, no, el P era trivalente, que tiene 4, ¿ya? Tiene 4 y quedó negativo, pero tiene electrones en la banda de valencia. Y estos que están dando vuelta aquí, le pegan y pueden forzar la salida de otros electrones adicionales, ¿ya? O sea, estos electrones térmicos, por la energía que hay, son capaces de pegarle a sus propios átomos y liberar carga, liberar electrones adicionales. O sea, teníamos uno acelerado y después terminamos con 2 acelerados, ¿cierto? Es un efecto en cadena, ¿cierto? Este le pegó al átomo aquí, ¿no es cierto? Y liberó 1, 2. Después este le pega a este otro y que genera 2 más. Entonces, ustedes ven que este proceso es como una reacción en cadena, ¿ya? Basta que uno tenga suficiente energía y libere un electrón para que después hayan 2 electrones viajando que tomen más energía y le pegan a los otros, y le pegan a los otros, y le pegan a los otros. Finalmente la barrera colapsa esta barrera. O sea, vamos a tener que la barrera que se haya mantenido bastante fija, ¿no es cierto?, va a empezar a perder su ancho, ¿cierto? Se colapsa, y al colapsar la barrera, los electrones, o sea, esta energía es tan grande que hace que todos los que están aquí ya puedan pasar rápidamente, y esta pieza conduce electricidad en el sentido inverso, o sea, se rompe digamos, la aislación, entre comillas, que tenía la pieza, ¿ya? O sea, estábamos logrando aguantar el paso de portadores, y eso tiene un voltaje determinado que finalmente, si hay una temperatura excesiva, se colapsa la barrera
y volvemos a tener electrones, y eso es bien grave para el semiconductor. ¿Ya? Cuando conduce al revés, es probabilidad que se dañe es alta. ¿Ya? Entonces, se genera entonces una ruptura, un voltaje de ruptura de la barrera. Es como que la barrera se perfora debido al exceso de voltaje. Voltaje de ruptura. ¿Ya? No es que se vaya... uno puede hacer funcionar un diodo al revés, pero si le controla la corriente, el diodo no se va a echar a perder. ¿Ya? A pesar de que uno habla de voltaje de ruptura, no es que se vaya a echar a perder el diodo. Consultas. Yo sé que esta parte es un poquito complicada. ¿La temperatura desde cuándo es un plato? El fabricante normalmente a uno le dice, yo puedo aguantar voltajes de ruptura, ¿no es cierto? Hasta, qué sé yo, 1000 volts. Voltaje de ruptura 1000 volts a una temperatura normal, ¿no es cierto? Temperatura menor a 80 grados. Pero ¿por qué las salas de servidores generalmente las dejan a menos de 23? ¿No? Las salas de servidores siempre las dejan a menos de 23, 22. ¿Tiene esa motivación de que la parte electrónica no se vea afectada? ¿No? Todos los equipos informáticos están pensados para operar en ambientes de oficina. O sea, si el ser humano se siente cómodo, los equipos informáticos van a trabajar bien porque es la especificación que dio el fabricante. El fabricante dijo, yo he probado mis equipos hasta 40 grados y hasta menos 10 grados, y esa es como la temperatura máxima que un ser humano puede estar trabajando en una oficina, bien inhóspito. Por lo tanto, el óptimo es 23 o 22 grados. Entonces, si tú mantienes la temperatura agradable para una persona de oficina, quiere decir que los equipos van a funcionar bien. ¿Ya? Ahora, si tienes un proceso donde en realidad la temperatura no puede bajar de los 60 o de los 70 grados Celsius, hay electrónica que está preparada para eso. O sea, uno puede adquirir un equipo que vaya montado, no sé, por un submarino, o que sea en un avión de combate, cosas donde la temperatura en realidad no se puede tener menos, y hay electrónica que está preparada para eso. ¿Ya? O sea que el fabricante diseñó el circuito para que trabajara con temperaturas extremas, se llaman las especificaciones militares. ¿Ya? Entonces lo que uno tiene ahí son especificaciones comerciales. Entonces, este aparato, este invento, funciona para un lado conduciendo y para el otro lado bloqueando. ¿Ya? Para el lado donde conduce con una pequeña pérdida de voltaje, que se llama umbral de voltaje, y para el otro lado bloquea, ¿no es cierto?, pero no lo puede hacer hasta el infinito en voltaje. O sea, tiene un rango especificado de voltaje de ruptura. ¿Ya? Y un diodo es más caro cuando tiene que aguantar un voltaje de ruptura más alto. O sea, mientras más alto el voltaje de ruptura, más caro. No es tanto la corriente, porque la corriente es más bien aumentar la superficie de la olea, ¿ya? Pero el voltaje de ruptura requiere un diseño de concentración de portadores muy especial, ¿ya? Secretos de fabricante. Entonces, ese es el fenómeno. Por eso la temperatura es nociva, ¿no es cierto? Si esto pudiéramos tener, si no tuviéramos temperatura aquí, o temperatura 0 grados Kelvin, lo cual es bien iluso, ¿no es cierto?, es bien irreal, esto no sucedería. ¿Ya? Tendríamos capacidad infinita de bloqueo de voltaje. ¿Ya? Tendríamos capacidad infinita. O sea, si tuviéramos el cero absoluto, no tendríamos electrones térmicos ni huecos térmicos, por lo tanto, este proceso
de bloqueo se puede incrementar hasta el infinito, pero los semiconductores trabajan hasta 100 grados, ¿no es cierto? 80 grados, 110 grados. Entonces, esa temperatura lógicamente genera problemas de portadores electrón hueco, térmicos. ¿Ya? Entonces, eso se llama portadores térmicos. Yo le estoy anotando todas estas palabritas, estas frases. Portadores térmicos. Es un fenómeno que no se puede, digamos, bueno, se puede evitar en el diseño. O sea, en electricidad es el componente que se sale más de la norma que ustedes conocen, ¿no es cierto? Porque en electricidad la resistencia, el condensador y el inductor se comportan en forma lineal. O sea, yo le aplico voltaje y le duplico el voltaje y duplico la corriente, ¿no es cierto? Y al revés. Yo le disminuyo la corriente a un elemento pasivo y la corriente, perdón, le disminuyo el voltaje y disminuyo la corriente. O sea, son lineales, ¿no es cierto? La R, la L y la C son así, ¿cierto? Una R. ¿Cierto? Pero el diodo tiene otra característica, el diodo es así. El umbral. Ahí está el umbral. ¿Ya? Y esto se quiebra lógicamente aquí, en el voltaje de ruptura de la capa de agotamiento. Entonces me quedó medio chueco, pero en realidad, a ver, así. Y aquí también. O sea, se podría decir de que en toda esta zona de aquí la resistencia de un diodo es infinito, ¿ya? Y aquí la resistencia de un diodo tiende a cero. Entonces, es bastante raro el dispositivo desde el punto de vista eléctrico. Se llama no lineal. Por eso se llama un dispositivo no lineal, porque no tiene una característica como en la resistencia. O sea, lineal significa que la corriente y el voltaje tienen una relación proporcional. Vamos a colocar aquí kilowatt, a ver qué le voy a poner. Alfa, no. A los equipos electrónicos le llaman carga no lineal. ¿Cierto? Entre la corriente y el voltaje hay una constante para la resistencia, para el condensador y para el inductor. En cambio, para un diodo uno no puede hablar de una constante, no puede decir que la corriente es proporcional al voltaje, ¿cierto? No tiene esa relación. Por eso se llama dispositivo no lineal. Y eso es lo que causa los problemas. ¿Ya? Eso es lo que causa... bueno, antes eran problemas, pero ahora ya está todo bien superado. ¿Cierto? La parte eléctrica, yo creo que a futuro va a ser más electrónica que eléctrica. ¿Ya? O sea, yo creo que en unos 50 años más los transformadores van a tender a desaparecer porque van a ser puros sistemas de convertidores, con celdas solares, con celdas con eólica, ¿no es cierto? Y fuentes switching, qué sé yo, reguladores de corriente continua. Entonces, está avanzando hacia allá. O sea, el silicio, por lo menos va a tener que ganarle la pelea al fierro, que es de los transformadores. Al cobre lo veo difícil, porque el cobre es por esencia el conductor, y ya saben ustedes que el silicio no puede ser un alambre para transmitir cobre, porque saben cómo se quiebra. A lo mejor estarán trabajando en un
silicio flexible, ¿ya? Pero difícil. Yo creo que ya una pieza de silicio de 10 metros ya tiene, aunque uno lo dope mucho, el cobre le va a ganar en conductividad. Aunque esté muy dopado, aunque tenga muchos portadores de carga el silicio, en 10 metros o en 20 metros ya el cobre le gana. O sea, no es bueno para hacer un cable largo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo analizamos este dispositivo? Porque lo vamos a tener que meter dentro de circuito, ¿no es cierto? Lo vamos a tener que ver como un elemento, digamos, de un circuito donde hay un transformador, una resistencia, un inductor. Entonces, vamos a tener que hacer un modelo, ¿ya? Un modelo, digamos, eléctrico. Por ejemplo, esto. Bueno, la juntura PN finalmente se simboliza como un triangulito con una placa, ¿ya? Esa es la parte P y esta es la parte N. Entonces, uno sabe que el flujo de corriente para allá está operando normal, polarizado directo, ¿no es cierto? Y para acá, cero, ¿cierto? Ese símbolo da la idea de que el flujo es unidireccional, ¿no es cierto? Para el otro lado, cero. Entonces, ¿qué pasa si tenemos aquí, por ejemplo, 5 volts? 5 volts, y aquí tenemos 10 ohms. ¿Cómo reemplazamos este bicho por algo conocido que permita hacer el cálculo? Entonces, hay un modelo que reemplaza esto con un switch, ¿no es cierto? Y aquí es donde se confunden mucha gente, ¿ya? ¿Ya? Se confunde mucha gente. He reemplazado al diodo con un switch con un interruptor cerrado y una fuente de 0,7 en contraposición, ¿ya? ¿Por qué es 0,7 en contraposición? Porque significa que la fuente de aquí tiene que vencer los 0,7 para poder llegar a conducir, ¿ya? Y uno sabe que esto está cerrado porque 5 volts, digamos, no hay nada acá que indique que el diodo va a estar abierto. O sea, uno ve ese circuito y inmediatamente dice, ese diodo está cerrado, está conduciendo. Pero aquí está generando digamos, una fuerza electromotriz en contra del 0,7. Entonces, la corriente aquí básicamente es 5 menos 0,7 dividido por 10. O sea, 4,3. ¿Ya? No es que el diodo esté generando electricidad. O sea, yo si saco esto, saco la fuente, la dejo en cero. No es que haya una fuente conduciendo, tendría que ser una celda solar, pero en general el diodo que vamos a ver nosotros es un diodo rectificado, ¿ya? Es un diodo rectificado. ¿Se entendió esta parte, no? Profe, disculpe, el 0,7, ¿cómo salió? Esa es la corriente de umbral. Ese es el voltaje umbral. Voltaje de umbral. Que pasando los 0,7 conduce. Pasando los 0,7 conduce. O sea, es lo que tiene que vencer el electrón para poder circular. 0,7 ohms. Como una caída de tensión. Sí, es como una caída de tensión. Pero es una caída de tensión permanente, no es como la caída de tensión de una resistencia que aumenta con la corriente. Esto no aumenta con la corriente, Claro, se mantiene. se mantiene. Tiene que ver con la tensión de umbral que usted graficó ahí. Para que Es la tensión de umbral. En este caso sí se pasaría porque si yo calculo la corriente me da 0,5 con el resistor y el voltaje. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que sí pasaría en esa corriente en ese caso. ¿O no? No cambia.
Porque el voltaje ya lo tengo, el voltaje son 5 volts, o sea, quiere decir que eso ahí siempre va a ser el instante de tiempo va a ser súper leve y va a conducir al tiro. Con el voltaje que le estoy aplicando por la Sí, fuente. sí conduce. Y la corriente sería de 0,5, la que bajaría. No, porque se mantiene siempre. Entonces, Ese 0,7 se mantiene siempre siempre. queda como una represa. Entonces Siempre queda los represa. 0,7 ahí. Siempre está presente. Sí, a ver, si tú tienes aquí 0,6 volt, No, ahí está abierto. si yo tengo 0,6 volt, claro, esto está abierto, ¿cierto? Y la corriente cae a 0. ¿Ya? Y si tengo 1 volt, ¿ya? Esto se cierra, ¿cierto? Porque en realidad tengo, a ver, sí, está bien. Se cierra y el circuito voy a tener que calcularlo 1 menos 0,7, ¿ya? El único que limita la corriente va a ser la resistencia. Lo único que limita la corriente es la Por eso resistencia. sería 0,5, pero yo me equivoqué, de quitarle 4,3 dividido por. O sea, sería. Claro, 4,3 dividido 10. Sí. 4,3 dividido por Ahí 10. está, sí, está ahí, ahí está. Sí. 5 menos 0,7. Bueno, ese es un modelo del diodo, o sea, el modelo del diodo, el más simple y el que uno trabaja con mayor frecuencia en electrónica. ¿Ya? En electrónica uno trabaja con ese modelo. ¿Ya? Ese es el modelo más simple. Hay otro modelo más complejo que involucra esto. ¿Ya? Hay un modelo más complejo que involucra esto. Diferencial. ¿Ya? Hay una pequeña pendiente en la curva voltaje-corriente del diodo y eso se llama resistencia, la resistencia de la juntura. ¿Ya? Entonces uno podría trabajar también con un modelo que sea más fino, más refinado, ¿no es cierto? Y aquí coloque la resistencia dinámica del diodo. ¿Ya? Entonces, ese modelo es útil cuando uno maneja voltajes pequeños. O sea, cuando uno está trabajando aquí con 5 volt, los 5 volt no son tan grandes como el 0,7. Por lo tanto, los modelos que hay que usar cuando uno maneja pequeños voltajes tienen que incluir más características del diodo. Ya, pero nosotros no vamos a trabajar con esos modelos tan complejos. De hecho, ¿para qué vamos a querer el diodo nosotros? Adivinen para qué lo vamos a usar. Para rectificar. ¿Ah? Para rectificar. Para rectificar, sí. ¿Cómo puede rectificar? Como el rectificador es un rectificador de potencia, o sea, cuando uno rectifica, se supone que está rectificando un voltaje que puede ser 10 o 20 o 50 volts, o 100 o 300. Por tanto, cuando uno trabaja con potencia y voltajes altos, uno puede eliminar varias cosas y suponer de que el diodo es un switch. Solamente se cierra cuando el voltaje es positivo y se abre cuando el voltaje es negativo. O sea, ese es un modelo más simple todavía. El modelo switch ideal. O sea, le aplico tensión negativa, es un circuito abierto. Le aplico tensión positiva, es un switch cerrado. Entonces, ese es el modelo más simple todavía. Se echa al bolsillo incluso los 0,7 volts del umbral. ¿Ya? Pero eso es cuando uno trabaja con dispositivos de potencia. O sea, cuando uno quiere rectificar 50, 100, 300 volts, hacer un cálculo con 0,7 es insignificante.
Pero cuando uno quiere amplificar, cuando uno quiere hacer cosas como amplificadores operacionales y todo, esos son señales tan chiquititas que tienen que ocupar el modelo más exacto que se pueda del diodo. Y aquí les voy a mostrar el modelo más exacto del diodo, según sus creadores. A ver. Según sus creadores. ¿Está proyectando? Entonces vamos. Ya. No tenemos Ya, vamos, que se puede. Bueno, el modelo del diodo es bastante más complejo, pero en este curso no lo vamos a usar tan complejo, lo vamos a usar simple, donde consideren la fuerza umbral, digamos, el voltaje umbral del diodo. Curva característica de un diodo. Y la tensión inversa es donde se cae, se fractura. Es donde la barrera se rompe, ¿no es cierto? Ahí se daña. Ahí se daña, ¿no? No se, bueno, se daña si es que tú no limitas la corriente. O sea, suponte tú tienes un diodo que aguanta 1 ampere y 1 ampere anda por ahí y se te ocurrió colocarle un voltaje muy alto y se rompió la barrera. Eso, si la corriente está controlada, no pasa nada. Pero si la corriente no está controlada, es causa, digamos, de un exceso de disipación de potencia en el diodo y se quema. ¿Ya? O sea, es muy fácil que se queme en esta zona si tú no cautelas la corriente. Ya, aquí se me olvidó hablarles de un pequeño detalle. Que el diodo, a pesar de que está polarizado inverso, igual conduce una corriente chiquitita, que se llama corriente de saturación inversa, que son nanoamperes. O sea, es irrelevante con respecto a la corriente que puede manejar en directa, ¿ya? Pero igual existe. Y adivinen quién tiene la culpa de esa corriente de inversa. ¿Quién es el culpable? Físico. ¿El conductor? ¿Quiénes son los responsables de que El átomo, La temperatura. ¿Cómo se llama? El electropado. No. Los enlaces del semiconductor. El fenómeno que hemos explicado tanto, la temperatura. La temperatura como produce estos pares de electrones huecos donde nosotros tratamos de que no existieran, Pero van a moverse. están ahí y se mueven. Claro. Y están ahí permanentemente. ¿Ya? Si le aplicamos demasiado voltaje, esos electrones, digamos, generan una reacción en cadena y finalmente se produce la ruptura de la barrera. Ustedes pueden ver la barrera como, qué sé yo, como ladrillos que están ahí, ¿ya? O sea, si tú empujas los ladrillos y se rompe la barrera, pasan todo, pero después uno la puede recuperar, ¿cierto? Se puede recuperar la barrera. Entonces, esa es la verdadera característica de un diodo. Una zona donde no conduce, que tiene un voltaje de ruptura amplio, ¿cierto? Para un diodo debiera ser 100 volts de ahí para arriba,
y una zona directa, ¿no es cierto?, donde la caída es 0,7. Un diodo se podía dañar en caso que la temperatura fuera muy alta, porque al estar inverso en un momento se está conduciendo más también. Si la temperatura estuviera muy alta, por ejemplo, en el lugar donde está. No, es que no llega a ser tan notorio la conducción inversa. Pero, No llega a ser tan notorio. Ya. pero me imagino que están limitados por cierta corriente, ¿o no? Que son capaces de soportar algo. ¿La resistencia que- No creo que sean así como eternamente Mira, corriente. todos los diodos tienen una tabla, y esa es la tabla La que característica. tú tienes que respetar. Ya. Por ejemplo, los diodos que ustedes van a ver en el laboratorio, este es un clásico, un diodo Sí. prácticamente eterno, ¿ya? La línea 1N 4001 hasta la 4008, ¿ya? Entonces, aquí están algunos parámetros de esos diodos. Lo primero que a uno se le viene a la mente es la corriente nominal que pueden soportar. Entonces, la corriente nominal es la E forward, ¿no es cierto? La corriente nominal promedio 10 amperes o 1.0, ya no veo ahí. Parece que 1.0. Sí, eso es Sí, un diodo chiquitito. Sí, un diodo chico. 1 ampere. Ya. Después el otro parámetro, voltaje Inverso. inverso. Este. Máximo. Tenemos de 50, de 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. O sea, el 1N 4008 podría llegar hasta 1200 volts de voltaje inverso. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra parámetro? La corriente inversa, ¿cierto? Cuando está polarizado inverso, igual puede conducir, pero eso es 30 microamperes, o sea, es bajito. Y No el de es. arriba- el de arriba que dice peak forward, el peak. ¿Dónde Sí, dice? sí. El peak de 30 amperes. Entre. Sí, peak forward. Claro, podría llegar a soportar 30 amperes Por por 8.3 8.3 milisegundos, sí. Y una mitad Una senoidal. Bueno, aquí hay varias, digamos, cláusulas o normativas de prueba que hacen los fabricantes para que el diodo pueda soportar un transiente de corriente. Voltaje RMS en el 30 o en 40. Lo último. Lo que pasa es que está hablando también desde el punto de vista de rectificación. Sí, todo esto, este diodo se dice, propósito general, no es un diodo, digamos, de altas prestaciones, pero sirve para rectificar en 50 ciclos. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer una fuente de corriente continua, pero que trabaje con 50 Hz, este diodo sirve. ¿Ya? Y en el español creo que tenemos hasta el 4004, creo que. Entonces van a trabajar con ese tipo de diodo. ¿Ya? Que es chiquitito. Entonces, esos son como los parámetros clásicos de ese diodo, ¿ya? Y lo que les quería mostrar es el modelo matemático, ¿ya? Eso es, o la función de transferencia. ¿Ya? Y ese modelo que yo les colocaba aquí, ¿no es cierto? Que tenía los 0,7, alguien inventó esa ecuación, ¿ya? Inventó esa ecuación, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que esa ecuación, digamos, da cuenta de que la corriente, ¿no es cierto? En este rango es muy chiquitito, ¿no es cierto? Y a medida que nos vamos acercando a los 0,6 o los 0,7, la intensidad de corriente sube si les que le aplicamos el voltaje. Entonces, prácticamente, si operamos con 1 volt, ¿no es cierto? La corriente va a ser intensa y si no tiene una restricción se va a quemar. Y la temperatura, La temperatura, ahí se ve el efecto de sí, la temperatura. temperatura hace de que entre más temperatura baja Baja el punto el voltaje umbral. ¿Ya? empieza a conducir a Claro, tiene, digamos, su umbral baja. por la temperatura que está. Entonces, Se va negro. se va negro.
Claro, porque si el BD es chico, ¿no es cierto? Si el BD es pequeño, ¿cierto? Esto queda E elevado a algo pequeño, ¿no es cierto? Algo, E elevado a 0 es 1, ¿cierto? 1 menos 1 es 0, entonces da 0 en esta parte. Pero en la medida que el BD va creciendo por sobre ese voltaje, ¿no es cierto? Se produce la exponencial. Hay una exponencial. Se llama modelo de este caballero famoso Shockley. Shockley. Estos son los que digamos, trabajaron en el transistor y los semiconductores para la parte de reemplazar todos los tubos por semiconductores. ¿Ya? Entonces, ya tenemos como una pequeña introducción a lo que es el silicio dopado, la juntura PN, el diodo, las características del diodo y las limitaciones. Así que ahora, a partir de la próxima clase, ya vamos a ir a las aplicaciones, a la aplicación de rectificación. ¿Ya? Y ahí vamos a suponer mentalmente que el diodo es un switch. ¿Ya? Aunque ustedes saben de que es mucho más complejo la situación, pero para poder entender un circuito, más vale, digamos, simplificarlo y después cuando uno quiere refinarlo, le coloca un modelo más completo. Ya, entonces estamos en lo casi. Sí, ahora me acordé. Alguien me hizo la pregunta si la corriente inversa, cuando está polarizado inverso, crece con el voltaje aplicado. Y la verdad es que sí crece, pero crece muy poco. O sea, a esta gráfica que está aquí, ¿cierto? Antes que se vayan, ya, a esa gráfica que está ahí, la corriente en realidad hay una pequeña corriente de fuga, se llama de fuga o de saturación inversa. Y si seguimos aumentando esto, empieza como a crecer, tiene una pequeña pendiente. ¿Ya? O sea, tiene una pendiente donde crece en forma negativa a medida que aumentamos el voltaje inverso, pero no es tan pronunciado. O sea, puede duplicarse, pero como son nanoamperes, son microamperes, entonces no afecta, porque en realidad cuando nosotros lo trabajamos aquí, y estamos trabajando con amperes, ¿no es cierto? Esos son 1,2 amperes. Y estos son microamperes, que se llama 10 elevado a menos 6. Entonces prácticamente que esto sea 1 microampere o 2 microamperes o 3 microamperes que vayan subiendo no molesta todo, no molesta nada. Y la otra curva, para la otra temperatura, también pasa lo mismo. Entonces, este asunto puede servir para medir temperatura en forma electrónica. O sea, este fenómeno que tenemos una corriente inversa que depende de la temperatura, ¿no es cierto? Podemos medir la corriente inversa y transformarla en una lectura de la temperatura. Entonces, entre comillas, fenómeno adverso
puede servir para algo positivo. O sea, no todo es malo. O sea, este fenómeno de que la corriente de saturación inversa es mayor con la temperatura puede servir para hacer un termómetro de semiconductor también. Esa es la gracia de los semiconductores, que uno puede ocupar una propiedad física residual para hacer otro tipo de aplicaciones. Por eso tienen tantas aplicaciones. ¿Ya? Ahora sí que sí, ahora pueden irse para la casa. ¿Por qué siempre me toca la última hora?